Muy buenos días. Les deseo a todos muchas bendiciones por parte de nuestro Señor Jesucristo y que realmente la gracia de Dios y la comunión de nuestro Dios siempre esté sobre ustedes, esté con todos nosotros. Amén. Les agradezco aquí que nuevamente podemos estar compartiendo aquí de esta forma. Ustedes saben que nuevamente estamos en los casos altos de los contagios, entonces aquí debemos compartir de esta manera nuevamente. Amén. Gracias a Dios también mi familia ya está muchísimo mejor. Mi esposa especialmente ha mejorado mucho y les agradezco a cada uno de ustedes, los que han orado por nosotros y los que han apoyado en ese tiempo. Realmente nosotros estamos muy agradecidos a Dios en primer lugar, pero también a cada uno de ustedes. Amén. Entonces queremos compartir de esta manera hoy una palabra de Dios que encontramos nosotros en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 18, 19. No voy a leer obviamente todo lo que ahí la palabra de Dios nos enseña, pero ahí vamos a compartir algo realmente muy importante, algo que nos va a revelar y nos va a iluminar nuestro caminar con Cristo, nuestro andar con Dios. Amén. Entonces, el tema es de que nosotros podemos conocer a Dios en medio de las aflicciones. Ya hemos escuchado por parte de mi pastor la anterior semana, mejor dicho, un importante mensaje de cómo nosotros podemos adorar a nuestro Dios en todo momento, en todo el tiempo, en medio de las dificultades, cuando las cosas realmente van mal, nosotros podemos aferrarnos a Dios y podemos adorar a nuestro Dios. Y la palabra de Dios nos enseña más acerca de este estilo de vida, de la adoración en todo tiempo, en todo momento. Estamos bien, estamos mal, estamos pasando por alegría, estamos pasando por muchas dificultades. Nosotros podemos agarrarnos de la mano de nuestro Dios y podemos reconocerle en Él que Él es digno de nuestra adoración en todo instante. Amén. Agradezco mucho a mi pastor Mauricio por esta palabra y también por sus oraciones. Y sabemos también que ahora su familia también necesita nuestras oraciones y nuestros ruegos. Amén. Queremos orar por su vida y también por nuestras iglesias en este momento. Muchas gracias, Dios, te damos en este tiempo, en este momento. Y qué importante entender y conocer que podemos adorarte y aferrarnos a ti en todo momento. Cuando nosotros estamos alegres, cuando nosotros realmente pasamos por momentos de mucho gozo y de mucho contentamiento, no olvidarnos de ti, sino realmente adorarte y conocerte, Señor. Pero también cuando hay momentos difíciles, nosotros podemos realmente servirte, adorarte, buscarte en todo momento. Así que también oramos en este momento por mi amigo y mi pastor Mauricio y por toda su familia, por la Carmencita y por los chicos, Señor, que tú puedes restablecer la salud de ellos, tú puedes levantarlos nuevamente, tú puedes manifestarte en sus vidas, Señor. Te rogamos, Dios, que realmente cualquier enfermedad, Señor, pueda pasar realmente de una manera muy ligera, Señor, que no se establezca más, que no se fortalezca esta enfermedad, Señor, sino que realmente tú los vayas sanando. Ellos pueden recuperar la salud y el bienestar en ti, Señor Jesús. Los bendecimos desde aquí en el nombre de Jesús, que tú realmente puedes establecer, Señor. Tú obra en ellos, porque sabemos que tú has muerto en la cruz por nuestras vidas, por nuestros pecados, para lavarnos y para llevarnos a tu reino, pero también has establecido tu señorío y tu reino en nuestras vidas. Ya no manda el poderío de las tinieblas en nuestras vidas, ni ningún enemigo tiene fuerza en nuestras vidas, sino tú
mandas en nuestras vidas, tú realmente estableces tu señorío en cada uno de nosotros. Y así bendecimos la vida de Mauricio, Señor, del pastor Mauricio, en el nombre de Jesús, en toda su familia. Muchas gracias, Dios. Oramos también por la palabra de este momento, que tú puedas manifestarte aquí, que podamos conocerte más a ti. Muchas gracias, Dios, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Como dije, en el primer libro de Reyes encontramos una historia acerca del profeta Elías muy buena, muy interesante, que realmente nos enseña cómo en persecución, en aflicción, realmente en fuertes dificultades, nosotros no solamente podemos adorar a Dios, sino también a través de unas situaciones adversas podemos conocer más a Dios. Más o menos en la línea como el hombre Job, que le ha pasado realmente lo peor en toda su vida. Realmente muchas dificultades y aflicciones se han sumado en la vida de Job. Realmente totalmente mal ha estado él. Sin embargo, después que Dios le haya restaurado y Dios nuevamente ha mostrado su amor y su gracia hacia Job y le haya confirmado a Job, realmente Job podía decir, a través de todo eso, antes yo solamente estaba, solamente lo que me habían contado acerca de Dios, más o menos en esos términos, dice Job. Pero luego dice Job que ahora habían visto sus ojos al Señor, a Dios. Entonces, así también podemos observar a través de diferentes hombres en la Biblia cómo ellos han pasado por dificultades muy adversas y muy fuertes. Sin embargo, han sabido de alguna manera en esas adversidades poder conocer a Dios. O si no lo han sabido, Dios se ha manifestado en ellos a través de su favor, de su gracia, para que en esas circunstancias adversas ellos podían conocer más a Dios, más al Creador. Así también vemos en esta historia cómo Elías vaya conociendo más a Dios en un acontecimiento realmente bastante conocido por todos nosotros. Me refiero cuando él se enfrenta a los 450 profetas de Jezabel, profetas de Baal y otros 450 profetas de la diosa, de la ídola Ashera. Es decir, a 900 profetas él se enfrentó, y donde el profeta Elías establece frente a todo el pueblo de Israel, frente a todo el pueblo de Dios, quién es el verdadero Dios. Entonces ahí realmente Elías llama a todos los a esos falsos profetas que se reúnan ahí para dar un sacrificio, y ellos empiezan a bailar alrededor de un altar, alrededor de un animal ahí sacrificado, para que sus dioses Baal y Ashera puedan consumir esos sacrificios. Y empiezan a bailar, empiezan a gritar, empiezan a estar hasta pegándose, haciendo sacarse sangre, para que sus dioses puedan escuchar a esos falsos profetas. Sin embargo, no pasa nada. Luego ora Elías, ¿no? y echan todavía agua sobre todo el sacrificio, y empieza a consumirse ese sacrificio de Elías totalmente, hasta las piedras son deshechas ahí en este momento. Entonces realmente podemos ver una gran victoria que experimenta Elías ahí, una gran victoria frente a los ojos de todo el pueblo de Israel, frente a todos los que estaban ahí mirando, de que realmente hay un solo Dios. Y Elías exclama también, proclama eso también en el verso 39 de 1 Reyes capítulo 18, donde realmente Elías da incluso todo honor a su propio nombre, exclamando y proclamando: Yahvé es el Dios, Yahvé es el Dios. Justamente
la palabra o el nombre de Elías significa eso también. Elías significa Yahvé es Dios. Yahvé es Dios, ¿no? Eso significa justamente el nombre de Elías, Elisha en hebreo, donde realmente su nombre ha sido un programa para toda su vida, que Dios lo había levantado, ese profeta, Dios lo había llamado a este hombre, Elisha, Elías, realmente para manifestar ante el pueblo de Dios quién es el verdadero Dios, que solamente Yahvé, lo que llamamos también Jehová, es Dios, solamente Yahvé es Dios. Así también con ese nombre, ¿verdad? Se presentó Dios frente a Moisés, ¿no? Cuando Moisés le pregunta, cuando él tiene que enfrentar al faraón y también tiene que hablar al pueblo de Israel, o a los hebreos, mejor dicho, donde realmente Dios se manifiesta a Moisés y le responde a Moisés y le dice, yo soy el que soy, yo soy Yahvé, yo soy el que soy, les vas a decir al pueblo. Realmente Dios se presentó de esta manera ante Moisés y también ante Elías y todo el pueblo, de que Yahvé es Dios. Yahvé significa Él es el autoexistente, Él es el eterno, Él es el creador de todo lo que existe, de todo el universo. Él es el sustentador de todo y Él es también, Yahvé significa también que Él es juez de todo hombre. Pero también significa Yahvé que Él es el Salvador y liberador verdadero. De esta manera Dios se manifestó, ¿verdad?, ante el pueblo hebreo a través de Moisés, pero aquí también a través de Elías muestra a Dios que Él es el verdadero Dios. Yahvé significa también yo estoy, en el sentido yo estoy aquí a tu favor. Eso significa Yahvé, yo estoy aquí a tu favor. También significa yo soy el que soy, dice, ¿verdad? Yo te cubro y me asocio contigo. Significa también el nombre de Dios, Yahvé. Yo te cubro y yo me asocio, yo entro en pacto contigo, significa su nombre. Muy similar también como Dios se manifiesta al profeta Isaías y exactamente en la vida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él dice que el Mesías, el Cristo, tendrá también un nombre muy especial que justamente resalta y exalta todo lo que es el nombre de Yahvé, que es Immanuel en hebreo, en español decimos Emmanuel, que significa Dios con nosotros, decimos, pero más exactamente podemos entender el Dios asociado con nosotros, el Dios que se une y entra en pacto y en acuerdo con nosotros, se asocia en una relación federal con nosotros, ¿no? Él es nuestro Dios, Él es Dios. Elohim significa también Dios, ¿verdad? Eso así lo traducimos, pero es interesante que en el hebreo Elohim es un sustantivo, es una palabra plural. Pero ¿por qué es en plural? Porque cuando utiliza la Biblia la palabra Elohim en plural, no solamente el Dios, sino Elohim como dioses, muestra eso un plural majestuoso, muestra con toda exactitud lo que es Dios el creador, lo que es Yahvé el sustentador y liberador de su pueblo, donde es Elohim en plural, es un plural majestuoso donde manifiesta toda la majestad de Dios, en que Él, su significado está escrito en plural. Y también significa Él es el Dios de los dioses. Él es el Rey de los reyes, como también hasta el Nuevo Testamento nos revela y nos muestra. Bueno, luego el versículo 40 nos muestra en ese texto que Elías mató a todos esos profetas, a los 900 profetas de Baal y de Ashera, los profetas que respondían a Jezabel, ¿verdad?
a esa falsa mujer, la esposa del rey Acab, el rey de Israel. Entonces los mata a todos esos profetas. Una gran victoria para el pueblo de Israel, una gran victoria para el profeta Elisha, para el profeta Elías, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? En el capítulo 19, en el verso 1 y 2, podemos encontrar cómo obviamente esa mujer Jezabel se enoja, pero de sobremanera contra Elías y jura matar a Elías. Ahora, el peligro era un peligro real. Esa mujer, esa bruja, podemos llamar incluso, esta esposa de este mal rey Acab, ¿no? Era un peligro real para Elías. No era solamente una amenaza, sino efectivamente ella ya había matado anteriormente a muchos profetas de Dios, verdaderos profetas de Yahvé, había matado ella también, ¿no? Anteriormente también. Entonces, cuando Elías se entera que Jezabel le está buscando para matarlo, realmente era un peligro real, era un peligro verdadero, ¿no? Entonces, en los versículos 3 al 8 encontramos de que Elías huye de la Jezabel, ¿no? Y huye primeramente al desierto totalmente desanimado. Realmente Elías ya no entendió el mundo, por decirlo en este instante, ¿no? Cuando tiene primero una tremenda victoria, pero luego está en peligro su propia vida, como que se desanima, como que pierde sus fuerzas, como que entra realmente algo de mucho desánimo en su corazón, en su mente, en su vida, ¿no? Entonces, él duerme en el desierto y en 2 ocasiones viene el ángel del Señor, el ángel de Yahvé, para fortalecerle, para animarlo y también para que él coma, para que se fortalezca también físicamente, ¿no? Porque Dios tiene un camino para Elías. Dios tiene todavía un tremendo propósito muy importante para Elías. Entonces, este ángel del Señor le fortalece y le manda que él debía ahora caminar hacia el monte Horeb, o también lo conocemos como el monte Sinaí, es más conocido, ¿verdad? Donde Moisés recibió, siglos anteriormente, recibió la ley de Yahvé, la ley de Dios. Pero aquí estaba ahora Elías caminando hacia el sur, hacia el monte Horeb, hacia el monte Sinaí, ¿no? Ahí había muchas cuevas ahí en estas cordilleras, en esas montañas de Horeb. Entonces se mete en una cueva ahí Elías y se queja ahí adentro, diciendo: yo me quedé solo yo nomás estoy. Todos los profetas han muerto, Dios no ha protegido, en otras palabras, quedé yo solo, ¿no? Hay unas quejas ahí que presenta Elías 2 veces ante Dios, ¿no? Entonces, voy a leer algo desde el versículo 11 hasta el versículo 14 de 1 Reyes 19. Dice así: y él le dijo, Dios le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Yahvé. Y he aquí Yahvé que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, un poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Yahvé. Pero Yahvé no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Yahvé no estaba en el terremoto. Verso 12. Y tras el terremoto un fuego, pero Yahvé no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. 13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías?
¿qué haces aquí, Elías? 14. Él respondió, la segunda queja ahora de Elías, he sentido un vivo celo por Yahvé Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo Dios comienza a ministrar y a buscar, a restaurar a Elías, que en primer lugar le dice a Elías, tú debes salir de esta cueva, tú debes salir de tu queja, tú debes salir donde tú te encuentras desanimado, sin fuerzas, totalmente fuera de tu lugar, estás en esta cueva ahí adentro. Tú debes salir, Elías, debes salir de este rincón donde te has arrinconado, debes salir de ahí. Esa es la primera parte que Dios le dice a este Elías, que él debe salir de este desánimo, él debe buscar algo distinto, él no debe mantenerse dentro de esto, dentro de su desánimo, dentro de su depresión, dentro de lo que él sentía, ¿no? Y Elías iba a conocer a través de este proceso lo que Dios estaba haciendo en Elías. Él iba a conocer a Dios y él iba a conocer mejor a Dios y mejor los propósitos de Dios. Entonces, Dios utiliza ese desánimo y esta aflicción en Elías para que Elías pueda conocer mejor a Dios y para que Elías pueda conocer, muy importante, más y mejor los propósitos de Dios para con su vida, para con su servicio. Y Dios permite frente a Elías en esta cueva 4 manifestaciones que Elías podía ver y podía percibir. Pero la verdad es solo una de esas 4 manifestaciones servía realmente a Elías. Es decir, a través de solo una manifestación, Dios empezó a hablar a Elías. La primera manifestación en hebreo se llama ruach. Ruach es este fuerte viento, este fuerte soplo, grande y espantoso, ¿no? Que dice la palabra que rompió todos los montes ahí, que rompió ahí toda la cordillera de los montes, lo rompió este ruaj, este soplo fuerte. Podemos entender como que Dios sopla ahí muy fuerte, una manifestación muy fuerte, donde se revientan las piedras e incluso se rompen totalmente. Pero hace una observación el libro de los Reyes, mas la presencia de Dios no estaba ahí. No estaba Dios ahí en este fuerte ruaj, en este fuerte viento. La segunda manifestación en hebreo es raash, que es un temblor y terremoto muy fuerte, donde se empieza a mover todo ahí. Elías siente todo eso, pero hace nuevamente la palabra de Dios una observación. Mas Dios no estaba ahí, no estaba restaurando a Elías a través de esto. Luego la tercera manifestación en hebreo es la palabra esh, que sale un fuego, o podemos entenderlo como un relámpago de fuego por parte de Dios. Viene ahí frente a Elías y lo ve todo eso. Pero nuevamente la misma observación, más la presencia de Dios, lo que le servía a Elías, lo que Dios quería darle, no estaba ahí presente, no estaba ahí. Dios se manifiesta ahí con un fuerte viento, con un fuerte fuego, con un fuerte terremoto, pero Dios no está restaurando a través de esto a Elías. Elías necesitaba algo más, una cuarta manifestación, y donde Dios realmente empieza a restaurar y a manifestar realmente dentro de Elías a este hombre.
Entonces, la cuarta manifestación en hebreo es la palabra kol, que es una voz muy apacible, un sonido muy suave, pero un sonido que se puede escuchar, pero que es muy suave, una voz calmada y tranquila. En griego, la Septuaginta, el texto griego del Antiguo Testamento, utiliza la palabra auras, que significa que llegó a ser un ambiente muy relajado. Dios se manifiesta a Elías de una manera muy soberana y muy relajado, de una voz muy apacible, muy suave y muy tranquilo. Un ambiente muy tranquilo se manifestó para con Elías. Y esta manifestación, realmente de esta dulce presencia, esta dulce voz de Dios en Elías, empieza a manifestar lo que realmente necesitaba Elías para ser restaurado, para conocer más a Dios y para conocer mejor el llamado y los propósitos de Dios para con Elías. Dios empieza a hablar al corazón de Elías y le hace, lo voy a llamar así, le hace a Elías nacer de nuevo. Figurativamente lo estoy usando ese término, le hace nacer de nuevo. Es decir, le hace nacer algo dentro de Elías que le cambia toda su vida, todo su corazón. La situación no cambia nada. Eso es lo interesante. Todavía Jezabel le busca a matar. Pero en Elías, dentro de Elías, cambió algo. A través de esta voz apacible, a través de esta manifestación de la voz de Dios, muy tranquila, muy relajada y muy soberana hacia Elías. Y podemos leer cómo y qué decía esta voz apacible a Elías. En el verso 15 hasta el 18 podemos leerlo y podemos escuchar. Y le dijo Yahvé, ve, es decir, anda, vuélvete por tu camino. Vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué era esta voz audible, esta voz también en el corazón de Elías, esta voz, esa dulce presencia y dulce voz soberana de Dios hacia Elías? Le dice algo muy importante, que Elías debía regresar, que Elías debía retornar, que Elías debía utilizar términos de convertirse. Elías debería volver a su camino, al estilo a su curso de vida, lo que Dios lo había llamado. Me hace recuerdo al profeta Jonás, ¿no es cierto? Dios tiene un camino para él. Dios le había dicho, tú debes ir a Nínive. ¿Qué hace Jonás? Se va al otro extremo. Entonces, ¿qué hace ahora? ¿Qué manifestación hace ahora Dios en la vida de Jonás, ¿no es cierto? Para que Jonás vuelva al curso de vida, vuelva al curso de su llamado, vuelva a su propósito, por lo que Dios le había llamado. Lo mismo aquí con Elías, con Elisha,
que Dios le dice, oye, tú no debes estar aquí. Tú no debes aquí escaparte aquí, sino tú debes volver al camino, tú debes volver al curso de la vida que yo he propuesto para ti. Tú debes volver al llamado que yo te he dado, que yo he puesto sobre ti. Debes convertirte, Elías, debes volver a lo que yo he puesto sobre tu vida. Todavía la situación de Elías no cambia, pero en Elías empieza el cambio. Entonces Dios llama a Elías a retornar al llamado de Dios, al camino de Dios. Dios no creyó a Elías para estar en un desierto, para estar en una cueva temiendo por su vida. Dios lo creó a Elías, Dios lo estableció a Elías y Dios se manifiesta a Elías aquí de lo que realmente él debe hacer. Y el nombre Elías realmente se empieza a convertir en el programa de su vida, en el propósito, en el llamado de su vida. Elías, como ya dije, significa Yahvé, Jehová es el Dios. Es el único y verdadero Dios. Eso era su llamado, que él debía manifestar que solo Yahvé es Dios. Solamente Él sustenta, solamente Él ha creado, solamente Él libera y salva. Solamente Él es el Rey de todo el universo. Eso debía manifestar Elías con su vida, con su servicio, con su ministerio. Entonces, tú eres Elías. Tú eres Elías. Significa Yahvé es Dios. Entonces, Dios le da una triple unción realmente, es decir, una triple autoridad de ungir a Hazael por rey de Siria. Eso significa Hazael se convirtió a través de Dios realmente en azote de Dios para Israel. Dios utilizó a este hombre Hazael para azotar al pueblo de Israel. Pero esa es otra historia. Se puede leer y se puede estudiar, es algo aparte. Pero Dios utiliza a Elías para ungir a este Hazael para que sea rey sobre Siria. Segunda autoridad que pone Dios sobre Elías. Tú vas a también ungir a Jehú como rey sobre Israel, sobre las 10 tribus del norte de Israel. A través de Jehú, a través de este futuro rey Jehú, Dios trajo juicio sobre Jezabel, sobre el rey Acab y también sobre Judá idólatra en este momento. Dios trajo juicio a través de Jehú. Y también hay más, se puede estudiar y leer sobre este Jehú. Tercero, Dios tiene este propósito para Elías, que él debía ungir y dar autoridad a un otro hombre, a Eliseo, para que Eliseo fuera profeta en lugar de Elías. Entonces, Eliseo realmente fue un hombre, incluso un profeta, de mayor impacto que Elías incluso. Y Elías debía dar su autoridad. La palabra dice incluso que Eliseo pidió la doble unción, la doble autoridad, ¿verdad? Entonces, de esta manera, realmente Eliseo tuvo un mayor impacto en Israel a través de muchos milagros, muchas manifestaciones de Dios, que el mismo Elías. ¿Qué significa eso en la Biblia? En la Biblia, el nombre Eliseo, en hebreo, Eliseo
significa Dios salva. Dios salva. Es muy similar en lo que significa Yoshua. Jesús, Dios salva. Yoshua, Yahvé salva. Jesús salva. Eliseo significa exactamente lo mismo, solamente con el término Dios. Dios salva. A través realmente de Eliseo se iba a manifestar la salvación de Dios con mayor exactitud y con mayor manifestación todavía en el verdadero Mesías, ¿verdad? Elías conocemos muchos de nosotros que es una figura, un anticipo. El profeta Elías es un anticipo para Juan el Bautista. Pero Eliseo, por eso tuvo mayor impacto en Israel, es la figura o el que anticipa a Jesucristo mismo, ¿no? Si Elías representa a Juan el Bautista, Eliseo con la doble unción, con la doble autoridad y con un mayor impacto en el pueblo, figura y anticipa a Jesús. Ahora, es interesante observar bajo todos esos términos y bajo esos nombres, que cada nombre en la Biblia sabemos significa algo, y hay una historia, hay un propósito, un llamado de Dios sobre esas vidas. Entonces, Dios manifiesta eso a Elías. De lo que realmente en esta aflicción, en esta persecución, en ese temor de su vida y dentro de ese desánimo, Dios empieza a llamarlo, que él debe volver a su propósito, él debe volver a su llamado, ¿no? Que realmente en medio de la aflicción de Elías y en medio de esa persecución, la persecución no cambia nada. La persecución seguía vigente ahí, Jezabel seguía buscando para matar. Sin embargo, Dios se acerca a Elías. Elías realmente obedece a Dios, sale de esta cueva y empieza a tomar el rumbo por el cual Dios realmente lo había llamado. Dios con su voz y con su presencia le saca a Elías de su preocupación, de su desesperación. No de la persecución, pero sí de su preocupación y su desánimo. Luego Elías no murió, ¿verdad? Fue llevado, como muestra la palabra de Dios, pero posteriormente tanto Acab, también Jezabel, fueron muertos justamente por esas personas que por Jehú justamente fueron ejecutados, tanto Jezabel y también el rey Acab, por esta persona que Elías debía ungir. Y Dios le hace volver a dar su propósito y su llamado sobre Elías, que está sobre este hombre, ¿no? Entonces, realmente es muy importante comprender esto, lo que Dios ha hecho en la vida de Elías y así también en cada uno de nosotros. Que nosotros podemos entender que a veces nos encerramos en nuestras cuevas, a veces nos encerramos en nuestro miedo. El miedo es lo que nos frena. El miedo es una poderosa herramienta del enemigo de Dios para frenarnos, para arrinconarnos, para hacernos quedar en una esquina ahí parado y no movernos más, buscar una protección falsa, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros perdemos este miedo, porque Dios empieza a manifestar su llamado nuevamente en nosotros, porque Dios nos dice, tú tienes que volver al camino por lo que te he llamado. Entonces, yo quiero animarnos, quiero animarte, que cuando de repente te encuentras en una situación de aflicción, en una situación de miedo, una situación de preocupación, tienes que volver y tienes que recordarte del llamado que Dios tiene sobre tu vida. Nuestra vida de repente no es lo más importante delante de Dios, sino lo más importante es qué es lo que Dios tiene con mi vida.
¿Qué es lo que Dios quiere con mi vida? ¿Cuál es el propósito de Dios sobre mi vida? Y si es al final, como también Daniel entendía, ¿verdad? Si al final es morir, ni modo. Si ese es el propósito de Dios, entonces así va a ser. Pero no vamos a adorar, decían los amigos también de Daniel, no vamos a adorar la imagen del rey de Babilonia, ¿verdad? Entonces encontramos muchos ejemplos y muchas historias en la Biblia que nos muestran eso, cómo Dios se manifiesta en hombres y mujeres, más que todo para sacarles este temor, este miedo y este desánimo, y para que ellos vuelvan al propósito y al llamado de Dios. Entonces, quiero animarnos con esto, que no nos arrinconemos en un miedo de perder nuestras vidas, en un miedo de estar de repente, ay, ¿qué será? ¿Qué va a pasar? Sino Dios quiere que nos levantemos y que volvamos al propósito y entendamos mejor el propósito que Dios tiene para con nuestras vidas. Amén. Voy a orar por cada uno de nosotros. Muchas gracias, Dios. Gracias, mi Señor Jesucristo, por esa palabra que encontramos en la Escritura. Gracias por este ejemplo, y hay muchos más todavía a través de los cuales nosotros podemos aprender y conocer. Cómo de repente a veces tú no cambias situaciones alrededor nuestro, pero tú cambias nuestro ánimo, tú cambias nuestro corazón, tú cambias nuestro alma y nuestra mente, Señor. Y realmente donde nosotros, aún en medio de la aflicción, en medio de la persecución, a veces en medio de la enfermedad, nosotros podemos conocerte mejor a ti, Señor, y podemos conocer aún más a fondo tu llamado y tus propósitos para con nosotros. Permita, Señor, que tu voz apacible, tu sonido en nuestro corazón, Señor, realmente tu llamado pueda llegar a nuestro corazón, a veces un corazón de miedo, un corazón temeroso. A veces el miedo quiere apoderarse de nosotros en diferentes situaciones. A veces no es necesario cambiar la situación, pero realmente con tu voz tú vas a quitar este temor y este miedo hacia el futuro, hacia lo que va a pasar. Quita este miedo, Señor Jesús, de nuestras vidas, para que podamos volver a tu camino, para que podamos volver al curso de la vida que tú tienes para nosotros. Muchas gracias, Dios, te damos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Así que realmente Dios quiere animarnos con su palabra y con su ambiente en nosotros de su presencia. Amén. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes, y ya vamos a volvernos a ver también en físico. Pero hasta mientras seguiremos a nuestro Señor y volveremos cada día a su llamado y sus propósitos. Amén. Muchas bendiciones.